Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube y esta programación Tras la Verdad Bíblica, un lugar donde analizamos los hechos de allá afuera a la luz de la palabra de Dios, renglón tras renglón y precepto tras precepto. Un poquito aquí, un poquito allá, pero siempre apegados a la ley y al testimonio. Y si no hablamos conforme a eso, es porque no nos ha amanecido. Bien, hermanos y amigos, especialmente adventistas del séptimo día. ¿Por qué digo adventista del séptimo día? Porque es la comunidad cristiana que más me preocupa. Porque nosotros proclamamos un evangelio basado en el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles nos manda a nosotros a predicar un tipo de evangelio diferente al que se está predicando hoy. Además, tenemos el conocimiento suficiente. No quiero llegar a la arrogancia de decir que tenemos más conocimiento que muchas denominaciones y que muchas personas, porque donde quiera el Señor tiene a sus hijos y no este evangelio, esta salvación no depende de mucho conocimiento, porque Salomón dijo que mucho conocimiento da dolor de cabeza. Pero ciertamente el Señor Jesucristo dijo que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y en eso consiste la vida eterna, en tener conocimiento, dijo él, el propio Jesucristo. Entonces, es importante poner en una balanza nuestra fe y nuestro conocimiento. La fe nos salva, pero el conocimiento nos lleva a la fe. Tenemos que tener conocimiento para poder creer. ¿Cómo vamos a creer en un Dios que nosotros no conocemos? Como dijo Pablo, ustedes creen en un Dios que no conocen. Ustedes no conocen a Dios. Es importante nosotros conocer a Dios y que esa fe entonces crezca por medio de nuestro conocimiento. Y eso es lo que dice la palabra. La fe viene por el oír. Cuando tú escuchas, tú aprendes, tú tienes conocimiento y entonces tú adquieres más fe. En este momento nosotros vamos a ir al conocimiento. No a la fe ciega, sino al conocimiento. Todos los años nosotros tenemos este debate. Un debate que ha venido por siglos y no creo que yo vaya a detenerlo. O sea, este video no va a detener ese debate porque no es la última palabra ni es la última Coca-Cola en el desierto. Lo que yo voy a decir, pero es algo que tengo que decirlo. Y usted que me está escuchando o que me está viendo, tiene la gran responsabilidad de tomar una decisión en su vida, de si hacer lo que dice la palabra de Dios o hacer lo que el mundo hace por tradición. Pero todos los años, al llegar a esta época de diciembre, del invierno, tenemos el mismo problema, el mismo debate. Incluso dentro de nuestra misma denominación, quienes sí la celebran, quienes no celebran la Navidad. Y quienes sí celebran la Navidad buscan 1000 pretextos, 1000 excusas y sobre todo la gran excusa de que es la celebración del nacimiento de Jesús. Lo primero es que al nosotros abrir nuestra Biblia, al nosotros abrir ese libro, en ninguna parte en ese libro, en ese Santa Biblia, al abrir ese libro, en ninguna parte se nos manda a nosotros a celebrar el nacimiento de Jesús. Por ningún texto, ningún apóstol, ningún profeta. Se nos manda a tener el conocimiento de cuándo iba a nacer el niño Jesús. Estar pendiente de eso. ¿Cómo se nos manda en este libro a tener conocimiento de cuándo Él va a volver por segunda vez? Pero ¿qué sucede? Muchos no estuvieron pendientes cuando Él vino la primera vez y muchos no van a estar pendientes cuando Él venga la segunda vez. Y se van a perder, sencillamente por estar en las tradiciones del mundo. Jesús llamó la atención acerca de las tradiciones de los hombres, porque eso no beneficia en nada. No beneficia en nada la salvación. Entonces, no hacemos nada cada año estar nosotros debatiendo si sí o si no, cuando nosotros todos conocemos la respuesta. En la Biblia está la respuesta. Si nosotros debemos celebrar como cristianos la Navidad o no. Si debemos aprovechar la Navidad. Y digo aprovechar la Navidad porque muchos aprovechan la Navidad
para deslizarse, tomar unas pequeñas siestas, vamos a decir, no siesta, sino espiritualmente una siesta. O mejor dicho, unas vacaciones espirituales. Una vacación en la que yo me desligo de las cosas de la iglesia y me dedico a celebrar la Navidad, a prepararme para la Navidad. Y la gente comienza desde octubre, septiembre, octubre, a prepararse para la fecha de la Navidad. Y comienzan a comprar regalos, a comprar ropas, a preparar comida, a pintar la casa, a arreglar lo que tienen que arreglar, bla, 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 bla. Y nosotros conocemos todo eso, especialmente los latinos, que muchos de nosotros recibimos unos chelitos especiales en esta fecha y comenzamos a desbordar la casa por la ventana. Lamentablemente. Pero así es. Pero el hecho es que como cristianos, incluso dentro de la iglesia adventista, nosotros nos dedicamos a debatir si o no debemos celebrar la Navidad. Cuando sabemos la respuesta es un rotundo no. No hay manera de excusar la celebración de la Navidad dentro de la iglesia adventista. Y no solo eso, hemos llegado al descaro, por decirlo así, al descaro espiritual de estar adornando la iglesia con todas las parafernalias que tienen que ver con la celebración de la Navidad. Luces, arbolitos, regalos, muérganos, etcétera, etcétera. Incluso llevamos gorros de Santa Claus, de San Nicolás. Llevamos lentes que tienen que ver alusivos, ropas que tienen que ser alusivas a la Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lamentable, es penoso, porque se supone que es el pueblo de Dios de los últimos tiempos. Es el pueblo que viene de la profecía de Apocalipsis 12, el remanente del pueblo de Dios, el que tiene el conocimiento. Sin embargo, estamos deslizándonos y estamos permitiendo y permeando la iglesia con las cosas del mundo. Yo me voy a centrar, porque no me voy a ir a la historia. Si yo puedo demostrar con la Biblia, el nacimiento de Jesús, aunque es un gran acontecimiento, no está mandado a celebrarse, pero si yo demuestro con esta que eso no sucedió en diciembre, entonces todo lo que usted está haciendo, hermano, tiene que revisarlo. Tiene que revisarlo porque si aparte de que Jesús no nació en diciembre y yo lo celebro en diciembre, estoy diciendo que me estoy engañando a mí mismo, creyendo una cosa que no está en la Biblia, que el mundo celebra y que yo no sé por qué lo celebra. ¿Por qué lo celebran? Yo no lo voy a tratar en este momento. Yo lo que voy a tratar es lo que dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús y qué fue lo que sucedió en el nacimiento de Jesús y por qué fue que Jesús vino a este mundo. No para que estemos celebrando cada año su nacimiento. Jesús no nace todos los años, como no muere todos los años. Jesús nació una sola vez y murió una sola vez. Y dice que para siempre. Así que vamos a lo que nosotros vinimos. Nos vamos a concentrar en dos libros. No vamos a ver la profecía que trata del nacimiento de Jesús, sino solamente el nacimiento de Jesús. Dos libros, Mateo y Lucas. Ellos dos hablan acerca del nacimiento de Jesús. Y vamos a ver primero al libro de Lucas. Porque Lucas trata principalmente, él, vamos a decir así, establece el marco histórico en que nace Jesús. ¿Cuál era el ambiente bajo el cual Jesús nació? Y nosotros vamos al capítulo 2 de Lucas. Y allí Lucas establece el tiempo y el ambiente donde nació Jesús. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Allí nosotros vamos a ver ese ambiente. Vamos a ver cómo era el lugar, cómo estaba todo. Y vamos a ver la parte histórica del nacimiento de Jesús. Primero Lucas dice que en aquellos días en que salió el edicto de César Augusto. Establecer la fecha de César Augusto es entre el 27 antes de Cristo y el día 4, el
el año 4 después de Cristo, más o menos en esa época, es que Augusto César es emperador de Roma. Emperador de Roma. Ya nosotros por ahí podemos establecer el tiempo más o menos en que Jesús nace, porque Lucas, que era investigador, dice que en los días en que el edicto de César Augusto salió para empadronar al pueblo de Jerusalén, de Israel, en ese tiempo fue que Jesús nació. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. O sea, no solamente establece a Augusto César, sino que también establece a quién, a Cirenio, gobernador de Siria. O sea, tenemos dos personajes fuera del ambiente religioso, históricos, que nosotros estudiamos en la escuela y podemos ubicar entonces en ese periodo de César Augusto y de Cirenio, que era gobernador de Siria, el edicto que se dio para que se pudiera entonces empadronar todo el pueblo que estaba bajo el gobierno de Roma. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad natal, vamos a decir. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por ser él de la casa y familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. O sea, durante ese censo, si se puede establecer históricamente cuándo fue el censo, entonces nosotros vamos a decir, en esa fecha María estaba embarazada. Pero es algo más importante. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, durante el proceso del censo. No sé cuántos días duró el censo. Nosotros aproximadamente tomamos una semana haciendo un censo. Y a veces hasta más. En esos días, María le llegó el momento de dar a luz. O sea, que ya tenía prácticamente los 9 meses, a menos que Jesús haya nacido 7 meses. No creo. Pero vamos a decir que ya tenía alrededor de 9 meses cuando llegó a Belén y se le cumplió el tiempo de dar a luz allí. Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La ciudad estaba completamente llena, el mundo estaba entero moviéndose de un lado para otro porque había un censo y todo el mundo tenía que regresar a su ciudad natal. Entonces, de acuerdo a Lucas, estaba César Augusto, estaba Cirenio en Siria y María venía de camino en su caravana con todos los que venían de Nazaret a Jerusalén, a Belén, para entonces empadronarse allí. Y allí en ese lugar dice que dio a luz. Ahora, ¿qué otra evidencia nosotros tenemos del acontecimiento de Jesús, del nacimiento de Jesús, para establecer más o menos una fecha? No un día, no necesitamos establecer un día, porque no nos interesa un día. Es simplemente la época en que Jesús nació, el ambiente en que Jesús nació, entonces lo vamos a comparar con lo que la gente hace hoy en día. En el capítulo 2, a partir del versículo 8 hasta el 21, no vamos a leer todo esto, yo solamente voy a señalar 3 puntos en esta parte. La primera es, en el versículo 8, dice Lucas en el capítulo 2, en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Miren, las noches en Jerusalén son bien frías y lluviosas. Y no creo que los pastores estén afuera en el campo, vamos a decir, pernoctando, acampando, cuidando sus ovejas en medio de la noche, en el campo abierto. Estaba tan despejado que ellos pudieron ver la estrella. Pero dice allí, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Como le dije, no hay manera de que en el invierno ningún pastor esté cuidando sus ovejas. Las ovejas estaban guardadas en el establo, en un lugar donde puedan protegerse de las inclemencias del frío, tanto del frío como de la lluvia que pasan en ese lugar. Por lo tanto,
Ahora no tenemos solamente a César Augusto, no tenemos solamente a Cireneo, sino también que tenemos a los pastores en el campo. Ubicamos el ambiente, ubicamos el tiempo en que Jesús nace. Vamos a la parte en ese mismo pedazo de, vamos a decir, trozo de lectura del 8 al 21, dice: los ángeles, hablando entonces ahora con los pastores, le dicen: esto les servirá a ustedes de señal. Van a hallar a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. María no encontró lugar en un mesón, en un hotel, vamos a decir, en una posada, como le llamaban antes. No encontró lugar en una posada, así que el único lugar que encontraron posible fue el establo, un lugar en donde se guardan los animales para estar en el invierno o en la noche. Allí en ese establo se le prepara un lugar, un pequeño pesebre, un lugarcito en donde puedan poner al niño una vez nazca. Y el ángel le dice a los pastores que estaban en el campo: ok, esta va a ser la señal. Cuando ustedes vayan, ustedes van a ver un niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales. ¿Ustedes creen que en invierno sea posible que un niño solamente esté envuelto en unos pañales y esté al aire libre, en un pesebre, en un establo? No. La otra parte, estableciendo otros acontecimientos, fueron todos a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Miren, los pastores no solamente sirven de testigo de que en la época en que nace Jesús no era una época fría, sino que ellos también establecen y son testigos del nacimiento. Porque el nacer María y José, amén, el nacer Jesús solamente en la presencia de María y José no tendría tanta fuerza. Pudiéramos inventar una historia como esa. Pero cuando yo hay testigos, y en la última parte, ellos dicen: y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todo lo que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. O sea, ellos no solamente sirven como vamos a decir, como referencia de la época y el ambiente en que nace Jesús, sino que también sirven como testigos, porque ya la gente en Jerusalén sabían, en Belén sabían que había nacido el niño rey de los judíos, o el Mesías, porque el ángel le dijo: ustedes verán a Cristo, o sea, el Mesías envuelto en pañales. Esa es la parte de Lucas. Ahora, hay otro detalle que tiene que ver con la celebración de la Navidad. Y es no solamente el nacimiento con los pastores, sino también con los reyes magos. Que después de todo, sabemos, aunque muchos no lo saben, incluso dentro de la iglesia adventista, porque siguen con su tradición en la mente, de que ni eran reyes ni eran magos. Eran sabios del oriente. Eran sabios del oriente que vinieron buscando al niño rey. Y la pregunta que cabría en este momento poder responder es: ¿por qué unos sabios que vienen del oriente vienen siguiendo una estrella o vienen siguiendo una profecía? ¿De dónde sacaron los sabios del oriente esa profecía? Indudablemente tienen que haber sido de alguien que le habló en ese tiempo o en algún tiempo a ellos, o dejó instrucciones precisas de que el niño iba a nacer para una época como esa. Y el único, de acuerdo a la Biblia, que tenía esa información en su mano, de primera mano, era Daniel. Daniel era el único, bueno, no el único, porque Isaías también lo tenía. Pero no creo que haya sido Isaías que mandó a los sabios a buscar al niño Jesús, porque aunque Isaías y los otros profetas sabían más o menos el lugar donde iban a nacer, no el tiempo. Daniel tenía el tiempo, de acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañana. Entonces, Daniel deja instrucciones. Eso soy yo especulando. Daniel deja instrucciones claras a los sabios que para ese tiempo debían ir a ese lugar, a Belén,
a ver al niño que había de nacer. Y le llevaron incienso, mirra y oro, instruidos por Daniel. No tengo una fuente que diga eso, pero cuando tú estudias la Biblia, te das cuenta que el único que podía tener esa información era el profeta Daniel. Pero amén, ese no es el punto. El detalle es que hay otro punto importante que nosotros tenemos que establecer con respecto a los reyes, que era el punto que estaba tratando, de los reyes magos. Vamos a seguirle llamando reyes magos, pero eran sabios del oriente, eran estudiosos, astrólogos. Estudiaban los astros y conocían el movimiento de los astros y vieron una estrella que no era común para ese tiempo y entendieron que esa era la estrella que indicaba el nacimiento, el lugar del niño Jesús o del Mesías prometido. Y Mateo en el capítulo 2, el versículo 16 dice lo siguiente acerca del momento que los reyes magos, los sabios del oriente, llegan a ver al niño Jesús. ¿Por qué? Porque la tradición presenta María, José y el niño en el pesebre, los animales, los pastores y los 3 reyes magos. Todos juntos adorando al niño Jesús en el pesebre. Pero sucede que la Biblia me dice a mí todo lo contrario. La Biblia me dice a mí que los únicos que estaban en el momento del nacimiento del niño Jesús eran María, José, los animales y los pastores. Los sabios nunca estuvieron en el nacimiento de Jesús. ¿Que cómo así? Bueno, sencillo. Vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 16. Cuando los sabios del oriente llegan a Belén, llegan allá a Jerusalén, ellos van directamente al palacio, porque como es un niño que nace, ellos tienen que ir al palacio. Ellos van con las informaciones que tienen, pero no tienen todas las informaciones. Tienen un pedacito del cuadro, no tienen todo el cuadro completo. Así que van al palacio a buscar al niño que nació. Es el único lugar donde nace un niño rey. Así que cuando llegan al palacio se encuentran con que Herodes tampoco sabía del acontecimiento del niño Jesús o del rey de los judíos. Cuando Herodes averigua acerca del nacimiento de ese niño, le dice a los sabios, vayan, adoren al niño y cuando lo encuentren, vengan y avísenme y díganme dónde nació. Pero claro, él tenía su intención. Cuando se vio burlado por los sabios del oriente, por los reyes magos, pues él se enfurece y da una orden. Ahora, ¿qué es lo importante de esta orden? Lo importante de esta orden es el tiempo, el rango de fecha que Herodes toma para hacer la matanza de los niños. En el versículo 16 dice, entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo. ¿Por qué Herodes toma esa decisión? Por la parte que sigue. Dice, según el tiempo que había averiguado de los magos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Cuando los magos llegan, cuando los sabios del oriente llegan, ya el niño tenía aproximadamente, no exactamente, aproximadamente 2 años. Y eso se demuestra por la lectura que vamos a tener. Yo voy a buscar aquí en mi Biblia, porque no tomé la nota ahí en la computadora. En mi Biblia yo voy a buscar Mateo capítulo 2 y vamos a buscar esa lectura. En el capítulo 2 del versículo 10 dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Estoy leyendo de la Biblia. En el versículo 10 dice, y vista la estrella por los sabios del oriente, se regocijaron con muy grande gozo y entrando en la casa, recuerden que Jesús nació en un pesebre, pero Mateo ahora me dice a mí, entrando en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron dones,
oro, incienso y mirra. O sea, el versículo 10 y el versículo 16 me dan detalle a mí de que, primero, cuando los sabios llegaron, no llegaron al pesebre porque ya María estaba en su casa. Estaba en la casa, no en el pesebre. Y vieron al niño con su madre. ¿Cómo sabemos cuál era la edad que tenía Jesús para el momento en que llegaron los sabios? El versículo 16. Cuando Herodes toma la decisión de matar a todos los niños, lo hace de 2 años para abajo porque ese fue el tiempo que él averiguó de los sabios. Los sabios le dijeron, más o menos, porque él le preguntó, y más o menos cuándo es que ese niño va a nacer. Ellos le dijeron, hace aproximadamente 2 años nació Herodes. Pues vayan y búsquenlo, y cuando lo encuentren, vengan y díganme dónde está para yo ir a adorarlo también. Pero los sabios fueron avisados por sueño de que no volvieran a donde Herodes, así que se fueron. Herodes se ve burlado y dice, ok, ¿cuál fue la fecha que dijeron los sabios? Que tenía aproximadamente 2 años de nacido. Pues agarren a todos los niños de esa edad y mátenlos a todos. Absolutamente a todos. Entonces, primero, establecemos que la fecha en que nació Jesús se ubica entre César Augusto y Cirenio de Siria. Había un empadronamiento. Para hacer un empadronamiento, tú no lo haces en invierno. Nunca se hace un empadronamiento en invierno porque las personas tienen que viajar a sus lugares de origen, especialmente en esa época. Tenían que ser empadronados en su lugar de origen. Tienen que viajar en carretas, tienen que viajar en caravana, tienen que viajar a pies, por lo tanto no va a ser en invierno. Segundo detalle, habían pastores en el campo en esa noche en que nació Jesús. Los ángeles avisan a los pastores van y son testigos del nacimiento. Son testigos y van y dan la información al pueblo, y las personas de ese lugar son testigos del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, no puede ser en invierno, porque estuviese lluvioso y estuviese bien frío. Tercer lugar, tenemos a los sabios del oriente. Cuando los sabios llegan a donde estaba Jesús, llegan no al pesebre, sino a la casa donde estaba María y el niño Jesús. Y le ofrecen los presentes en la casa, no en el pesebre. Y en cuarto lugar, tenemos la orden de Herodes de matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Porque si Jesús había recién nacido, prácticamente era recién nacido, ¿por qué tomar una decisión de matar a un niño de 2 años? Si nada tiene que ver. Si los magos llegaron, como dice la tradición, en el momento en que Jesús nace, pues sí, es más sencillo todavía. Maten a todo el que está recién nacido, que no tenga ni un mes de nacido. Mátenlo a todos. Pero no, la decisión se tomó 2 años para abajo, porque ese era el tiempo en que él averiguó de los magos o de los sabios que Jesús ya había nacido. Ustedes me dicen a mí, no, Luis, lo que pasa es que estamos celebrando al niño Jesús, la gente está más receptiva. No, la gente no está receptiva al niño Jesús. La gente no entiende el nacimiento. Vamos a estar predicando sobre la base de una mentira. Vamos a estar enseñando a la gente sobre la base de una mentira porque todo es una mentira. Jesús no nace un 25 de diciembre, Jesús no nace en invierno, los magos no van donde Jesús cuando nació, y además de eso, Jesús nos mandó a que celebraran su nacimiento. Si alguna celebración Jesús mandó a hacer, pues su muerte, no su nacimiento. Guste o no le guste a nadie, Jesús mandó a celebrar su muerte, no su nacimiento. Y lo mandó a hacer a través de la Pascua. Este es el nuevo rito que yo hago y que ustedes tienen que celebrarlo hasta el día en que no lo celebremos más, cuando yo esté con ustedes nuevamente. Y van a tomar este vino y van a comer este pan y van a celebrar mi muerte de esta manera. Tomando el pan y tomando el vino. No mi nacimiento. Jesús no mandó a nadie a celebrar su nacimiento. Absolutamente a nadie. Y cualquiera que ponga el pretexto de que como la gente celebra el nacimiento, está más receptiva, mentira del diablo. El Señor no quiere eso. Usted quiere predicar, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. No importa el tiempo. Que ellos celebren su Navidad, que la celebren. Que le llamen a usted el Grinch, que le llamen. Pero nosotros no estamos aquí para estar cumpliendo tradiciones de hombres, ni para estar aprovechando tradiciones de hombres.
todos los pastores que aprovechan este tiempo para estar hablándole mentira a sus feligreses acerca de que no hay problema que celebremos la Navidad porque al final lo que estamos celebrando al niño Jesús es mentira del diablo. Ningún cristiano debería estar celebrando la Navidad porque es lo mismo que estar celebrando Halloween. Es lo mismo. Solo que este está disfrazado. Está santificado y en vez de poner ahí a un Dios de los romanos, de los griegos o de los babilonios, ponemos a Jesús. En vez de poner a la diosa de los romanos, de los griegos y los babilonios, ponemos a María. En vez de poner al Dios de los griegos, de los romanos y de los babilonios, ponemos a José. Y decimos, estos son tus dioses. A ellos adora. Yo espero, mis hermanos, que en este momento ustedes tomen sus decisiones. Si ustedes quieren seguir celebrando su Navidad, allá ustedes. Ustedes y su conciencia. Pero yo sigo, como dijo Josué. Yo elijo servir al Señor. Aunque todo el mundo esté en contra, yo elijo servir a Dios. Y no claudicar entre dos pensamientos. Y no estar hablando mentiras y falsedades. Todo pastor que para estos tiempos esté hablando de Navidad, está hablándole mentira al pueblo. Está diciéndoles cosas que no son, solo para que se queden en la iglesia. Solo para retenerlos. Y las personas solamente quieren oír lo que quieren oír. No la verdad, sino lo que ellos quieren escuchar. Y como lo que queremos es celebrar la Navidad, pues eso es lo que vamos a escuchar. No a Luis. Luis dice cosas que no son buenas. Pero amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Sus comentarios como siempre. Sus likes si quieren. Compartir este mensaje si quieren. Y suscríbanse si quieren. Si no, pues este mensaje llegará hasta donde tiene que llegar. Dios les bendiga, mis hermanos. Guárdense mucho. Protéjanse mucho. Recuerden, estamos más cerca de la venida del Señor Jesucristo que cuando nosotros creímos. Nos vemos en otro video. Bye.